Estamos en vivo. Gracias a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a la capacitación virtual Derechos Agrarios de las Mujeres que imparte la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. A continuación me permito presentar a las personalidades que nos acompañan el día de hoy. Tenemos con nosotros a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, secretaria de las Mujeres de Oaxaca. Se encuentra con nosotros la licenciada Angélica Avilés Álvarez, subsecretaria de Promoción, Participación y Equidad de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Se encuentra también con nosotros la ingeniera Luz María Andrade Calderón, quien será la ponente del día de hoy con el tema Derechos Agrarios de las Mujeres. Le cedo la palabra a la maestra Ana Vázquez Colmenares. Muy buenos días. ¿Ya se escucha? Sí, se escucha. Se oye raro, ¿verdad? A ver, déjenme un segundo. Creo que tenía algo en mi cable. Creo que ya. Bueno, muchas gracias. Bienvenidas a esta capacitación virtual sobre un tema que es muy importante. Y bueno, quiero agradecer muchísimo a la ingeniera Luz María Andrade Calderón por hoy presentarnos este tema tan importante y a todo el equipo de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Bienvenidas las instancias municipales de las mujeres, centros de desarrollo, regidoras, síndicas que esta mañana nos acompañan. Y bueno, me voy a permitir dar unas palabras de contexto antes de comenzar. En las zonas rurales e indígenas, la reproducción de la vida está fuertemente vinculada con el trabajo de la tierra. Sin embargo, las mujeres enfrentan obstáculos en su uso y su usufructo. Como titulares de derechos agrarios, solamente por ciento de las personas comuneras, personas avecindadas o posesionarias son mujeres, 27%. Estamos un punto porcentual por abajo de la media nacional. Y es que la asignación de los derechos agrarios ha estado ligada a prácticas sociales ligadas al patriarcado, que dan preferencia a los hombres en la asignación de recursos sobre la tierra. Prácticas sociales muy extendidas en muchas familias como la primogenitura, donde al hijo mayor, aunque no sea el primer hijo, pero que sea el primer hombre nacido en esa familia, se le privilegia y se le otorgan muchos de estos derechos sobre las tierras, bajo la idea patriarcal también de que son los hombres y entre comillas, jefes de la familia y los principales proveedores de alimento, cosa que la realidad prueba que no es así, porque en nuestro país entre 3 y 4 de cada 10 familias están jefaturadas por una mujer, que son proveedoras de alimento, proveedoras de los bienes y los servicios para su familia. En general, históricamente, la tierra ha sido vista como un recurso de los hombres, hombres en masculino, no masculino genérico como quiere la Real Academia Española, hombres, o sea, machos de la especie humana. Esto a pesar de que las mujeres, como decía, representan el 34% de las jefaturas de hogares en el hogar y pese a que somos el 50% en Oaxaca, 51.7% de personas que habitamos los territorios. Los ejidos y las comunidades de Oaxaca enfrentan problemas con su padrón de beneficiarios, toda vez que más del 10% de las personas sujetas agrarias reconocidas ya han fallecido, situación que se agrava si considera que no existen registros que han abandonado sus ciudades a causa de la migración y sin embargo siguen apareciendo en los padrones, con lo cual las familias que dejan después de migrar, normalmente compuestas por mujeres, están en un estado de desventaja. Tales circunstancias propician que en ausencia de sus parejas asumen la responsabilidad de hacerse cargo de las tierras, cumpliendo las funciones comunitarias. Son familias, pero no tienen ninguna protección porque no están legalmente reconocidas y por lo tanto no tienen seguridad jurídica sobre su patrimonio familiar ni sobre el esfuerzo diario que hacen todos los días en esas tierras. Además, al no estar reconocidas
Hola. Se corta, maestra. Se cortó, ¿verdad? Ahora ya me están escuchando otra vez, es que yo Sí, no las veo. Bueno, una sí, ya. disculpa. Estamos teniendo algunos problemitas técnicos por el tema de que estamos en vivo, pero retomo. No sé en dónde, hasta dónde me escucharon. Luzma, ¿me puedes comentar? ¿O Sara? ¿Se escuchó la idea de que ejidos y comunidades de Oaxaca enfrentan problemas con el padrón de beneficiarias y beneficiarios? Sí, Ok, maestra, ahí. perfecto. Me parece que está teniendo problemas con su conexión. No sé si puede Sí, acercarse al módem para poder recibir una mejor señal. ok, voy a revisar si me permiten un segundo. Tengo la posibilidad tal vez de cambiar de red. Entonces, ¿por qué no hacemos algo, Sara? ¿Por qué no presentas a Luz María y yo ahorita que retomemos me cambio de red y continúo? Ok, adelante, ingeniera. Aunque ya estoy conectada a una nueva red, ¿se escucha mejor? Sí, maestra. ¿Sí? A ver, Adelante. vamos a intentar entonces continuar. Una disculpa de nuevo. Comentaba yo que en Oaxaca tenemos la peculiaridad, bueno, 82% de la propiedad de la tierra es social, ¿no? Es comunal o es ejidal. Y las mujeres enfrentan particularidades, sea por el fallecimiento por ejemplo, sus esposos, abandono o migración. El caso es que ellas se quedan en las comunidades, asumen la responsabilidad, se hacen cargo de las tierras, además cumplen con las obligaciones con su comunidad, se hacen cargo, son el sostén de sus familias, pero sin embargo no están legalmente reconocidas y por lo tanto no tienen seguridad jurídica sobre el patrimonio familiar ni sobre este esfuerzo cotidiano que infunden. Entonces, vean cómo las mujeres, además de estar teniendo que están, digamos, abonando con trabajo no remunerado, el que hacen en sus labores domésticas, de crianza, de cuidados, también están abonando trabajo, pero que no está ni socialmente reconocido ni legalmente protegido. Entonces, una tercera situación es que al no estar reconocidas como ejidatarias o comuneras de manera legal, no pueden participar oficialmente en la toma de decisiones que impactan directamente a su comunidad y a sus propias tierras. Es decir, no pueden participar legalmente en la toma de decisiones sobre el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales, no pueden ser electas ni votar para integrar al comisariado ejidal o al consejo de vigilancia y en general para participar en todo lo que tiene que ver con la tierra y el territorio. Por eso es fundamental que las mujeres conozcan la legislación agraria y les pido aquí a las personas que están conectadas que nos ayuden a compartir después esta grabación que la vamos a dejar en la página de Facebook de la Secretaría y también en nuestro canal de YouTube. Ojalá que puedan entrar al canal de YouTube y suscribirse para que puedan recibir las actualizaciones que vamos subiendo, incluyendo las capacitaciones. En YouTube estamos como Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. En Facebook todavía estamos como Secretaría de la Mujer Oaxaqueña. Estamos ahí en una litis con Facebook para que nos dé el reconocimiento. Pero por lo pronto, bueno, eso es un poco el ámbito en el que queremos que la ingeniera Luzma pueda empezar, reforzar la idea de que es importante que las mujeres conozcan sus derechos, que conozcan la legislación agraria y que las ayudemos a impulsar los procesos que requieren para adquirir y regularizar dichos derechos. De hecho, en una siguiente capacitación, que también va a estar la ingeniera Luz María Andrade, a quien a continuación presentaré, vamos a hacer a presentar como buenas prácticas algunos casos de éxito en donde se modificó el estatuto comunal con perspectiva de género y ahora las mujeres pueden participar en su comunidad en igualdad de oportunidades y con muchísimo éxito, de hecho, con grandes ventajas para la comunidad. Bueno, voy a presentarles a nuestra ponente de hoy, la ingeniera Luz María Andrade Calderón. Ella es ingeniera agrícola, egresada de la UNAM, y posee una amplia trayectoria profesional de más de 30 años en temas relacionados
con pues, los asuntos agrarios, tanto en la administración pública federal como en la estatal. Además, tiene otro tipo de experiencias. Por ejemplo, ella fue jefa del programa de organización campesina en la Secretaría de Desarrollo Social Rural del Gobierno del Estado. Fue evaluadora de proyectos de desarrollo agropecuario del Banco de Crédito Rural del Istmo. Fue jefa del Departamento de Desarrollo Agrario de la Procuraduría Agraria, jefa del Departamento de Elaboración de Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Industrial en ese tiempo del Gobierno del Estado. También ha asesorado en la Secretaría que entonces se llamaba Asuntos Indígenas. Fue responsable de planeación territorial de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, subdirectora técnica de microrregiones de la Secretaría de Desarrollo Social y jefa del Departamento de Programas Municipales del Instituto de la Mujer Oaxaqueña en ese entonces, hoy Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Además, se ha desempeñado como consultora del Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario, consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para consultora con la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña y jefe internacional. Como parte integrante de organizaciones de la sociedad civil, además, ha sido líder de algunos proyectos entre los que destacan el estudio de gran visión sobre la cadena productiva del mezcal en los estados de Oaxaca y Guerrero, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido responsable de coordinar el desarrollo e implementación de una estrategia de comercialización para 2 organizaciones de valles centrales financiado por ONU Mujeres. Ha participado en Bordando un Camino hacia la Igualdad en San Bartolomé Ayautla, también sufragado por ONU Mujeres, y ha participado en los trabajos entre la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña y el Laboratorio de Cohesión Social 2, donde justamente llevó y participó en este tema de la creación del Estatuto Comunal con perspectiva de género. Actualmente colabora con la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca en el proyecto de Centros para el Desarrollo de las Mujeres. Así que, pues, amplísima experiencia. Muchísimas gracias, mi querida ingeniera Luz María Andrade. A la orden. Tienes la palabra. Tu ¿Puede activar micrófono. su micrófono, por favor? ¿Ya me escuchó? ¿Sí? Adelante. Perfecto. Buenos días a todas y a todos. Es un placer estar con ustedes. En primer término, agradezco a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, el invitarme a este proceso de formación dirigido a titulares de instancias municipales, a personal operativo de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres y público en general que tiene el interés de conocer y abordar y compartir experiencias respecto a los derechos agrarios de las mujeres. Les pediría por favor a Eli que me pongan la presentación, que pongan en pantalla la presentación. Bueno, el tema que vamos a abordar es derechos agrarios de las mujeres. Es un tema amplio, ¿sí? Y la que sigue, por favor, está dividido en varias secciones. Solicité que fuera en 2 días, en 2 sesiones diferentes para poderlo abordar con mayor precisión. El objetivo básicamente es que podamos identificar el marco normativo agrario que regula los procedimientos de aprovechamiento de los recursos naturales en ejidos y comunidades. ¿Pero por qué conocerlo? Pues para que podamos reflexionar y ver los mecanismos de cómo se incorpora la participación de las mujeres a dichos procesos. Para poder cumplir este objetivo, hay 4 temas que son importantes que conozcamos, que podamos ir identificando, que son las formas de tenencia de la tierra, los tipos de tierra de propiedad social, lo que son los sujetos agrarios y sus derechos, y los órganos de gobierno y organización interna de los núcleos agrarios. Tal vez ahorita de entrada les parezcan muy ajenos estos temas o que no tienen que ver con el quehacer de las instancias municipales y de los centros para el desarrollo de las mujeres, pero no es así, como lo vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor. Vamos a empezar con formas de tenencia de la tierra. Cuando hablamos de tenencia nos referimos específicamente a la acción de tener o poseer algo. O sea, tener es poseer algo que existe. En este caso, vamos a ver cómo son las formas de posesión de la tierra. La que sigue.
La tenencia de la que sigue, por favor. La tenencia de la tierra se rige por el derecho agrario. Y el derecho agrario no es más que el conjunto de normas jurídicas que regulan las formas de tenencia de la tierra, pero no nada más estas formas, sino cómo se vinculan con otras actividades que pueden ser agrícolas, ganaderas o forestales. O sea, el derecho agrario trata todo sobre las tierras, pero además también sobre las actividades que se realizan en estas tierras, que son agrícolas, ganaderas y forestales. El marco normativo agrario es muy grande. Para efectos de esta capacitación, vamos a referirnos solo a dos elementos: a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Agraria. La que sigue, por favor. Bueno, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el fundamento del derecho agrario lo encontramos en lo que es el artículo 27 constitucional. ¿Qué dice el artículo 27 constitucional y por qué es importante? Bueno, en él se establece que originariamente todas las tierras y aguas que están comprendidas dentro del territorio nacional corresponden a la nación, o sea, a todos nosotros, y no, así que a hombres y mujeres que integramos este país, ¿sí? Ahora bien, el mismo artículo dice: el Estado o la nación ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de esas tierras a privados o particulares. Y surge entonces la propiedad privada. Esto es importante, ¿por qué? Porque el artículo 27 constitucional nos dice que hay dos formas de tenencia de la tierra, que es nuestro primer tema: la propiedad pública y la propiedad privada. La propiedad pública es aquella que no ha salido del dominio de la nación. Es aquella que todavía es controlada, que es protegida por el Estado mexicano. ¿A qué tipo de ejemplos podríamos poner con respecto a la propiedad pública? Pues la zona arqueológica de Monte Albán, el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, el Zócalo de México, las playas, los ríos, los sitios históricos, los sitios donde están los servicios públicos. Esa es todavía una propiedad pública que está a cargo de la nación. Ahora bien, la otra es la propiedad privada. La propiedad privada se divide en dos, ¿sí? En individual y colectiva. La individual es lo que nosotros conocemos como pequeña propiedad. Esta pequeña propiedad está limitada por su extensión. La ley dice que no deben ser más de 100 hectáreas de riego. Para quienes no estamos muy familiarizados con la dimensión de una hectárea, pensemos en el tamaño de una cancha de fútbol, soccer, más o menos, ¿sí? La ley dice, si es de riego, no pueden ser más de 100 hectáreas. Si es de temporal, ¿sí?, pueden ser hasta 200. Si es de gastadero, pueden ser hasta 400, en el caso de la producción agrícola. En el caso de la producción ganadera, no pueden ser más de 500, una superficie que permita alimentar a 500 cabezas de ganado. La propiedad privada, ¿sí?, se rige por el derecho civil y se demuestra a través de una escritura pública que está inscrita en el registro público de la propiedad con carácter de definitivo. Por otro lado, la propiedad privada se divide también, otro elemento es la propiedad social. La propiedad social es la que se refiere a ejidos y comunidades. ¿Por qué es importante saber esto? Ha habido ocasiones en que me hablan de algunas instancias municipales de las mujeres y me dicen que hay mujeres que llegan y señalan que tienen un problema de violencia patrimonial. Para dar la orientación y saber hacia dónde canalizarlas, lo primero que tenemos que revisar es si estamos hablando de una propiedad privada, ¿sí?, o estamos hablando de una propiedad social. O sea, si estamos hablando de una que se rige por el derecho civil, ¿sí?, y otra que se rige por la ley agraria. De esa manera nosotros podemos dar la orientación. Si es el caso de que el problema se encuentra en un ejido o una comunidad que es propiedad social, se rige por la ley agraria, ¿y a dónde tenemos que canalizarlos? A la Procuraduría Agraria. Para eso es muy importante que nuestro directorio, en el caso de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres, esté actualizado con las direcciones de la Procuraduría Agraria, que son las residencias, donde hay personal que atiende y da la orientación necesaria a la compañera que llegue con este tipo de problemas.
Entonces, por eso es importante identificar. O es propiedad privada o es propiedad social. La que sigue, por favor. La propiedad social, que son los ejidos y las comunidades, son producto del proceso revolucionario de principios del siglo pasado, ¿sí? Son tierras que se concedieron no a una persona, no a un individuo, sino a un grupo de personas que integran un núcleo de población. En ese proceso revolucionario hubo dos figuras que han destacado. Emiliano Zapata Salazar, que es el principal agrarista de nuestro país, que luchó no solo por la dotación de tierras, sino incluso por la restitución de aquellas tierras que se les habían quitado a las comunidades indígenas. Él luchó al lado de hombres valientes, ¿sí? Que hicieron posible la revolución. Pero no nada más de hombres, también participaron mujeres. Y en este sentido, creo que es importante visibilizar también la participación de las mujeres en estos procesos de cambio, que a veces parece que están ausentes, o solo se refieren a las mujeres como soldaderas, que eran quien proveía los alimentos para los soldados que estaban en batalla. Que también es una función muy importante, pero también había en la estructura del ejército zapatista mujeres que formaban parte de cargos con toma de decisiones. Por ejemplo, tenía a la generala María Esparza Echeverría. El nivel de general era el nivel más alto. En la estructura más alta tenía una mujer reconocida. En el siguiente eslabón de la estructura tenía a la coronela Rosa Bobadilla, que estuvo a cargo de un ejército de 200 hombres. En aquellos tiempos, que una mujer esté a cargo de un ejército era un gran logro. Y tenía también a la teniente coronel María de la Luz Espinosa Barrera, que incluso fue condecorada directamente por el general Emiliano Zapata, por su valor y porque era un excelente jinete, que ayudó mucho en la causa. Entonces, sus nombres no aparecen en los libros de historia, sus nombres no aparecen regularmente cuando hablamos del proceso revolucionario. Pero ha habido en los últimos años un rescate de identificar a las mujeres que han hecho nuestra patria y que han permitido que tengamos ahorita ejidos y comunidades, que tengamos aquí mejores condiciones que las que ellas vivían. Y en ese sentido creo que vale la pena recordarlas. En el caso de... La que sigue, por favor. En el caso de otro importante revolucionario que fue Doroteo Arango Pancho Villa, o reconocido como el Centauro del Sur, tenemos también el reconocimiento de dos mujeres importantes. La coronela María Quinteras Meras y la teniente Ángela Jiménez. Aquí no tenemos ninguna figura de general, lo máximo que tenemos. De hecho, son dos nada más que se reconocen, al menos hasta por el momento, que participaron en el ejército villista. Villa era menos incluyente. Zapata, aparte de tener en la estructura militar, había una estructura donde estaban maestras y había doctoras y hasta periodistas. Pero Villano era un poco más cerrado en ese aspecto, nada más reconoció a las dos. Sin embargo, trabajó con él y luchó junto a él Petra Herrera. Quiero destacar un poco a Petra Herrera porque ella era una mujer líder natural, una mujer valiente, que lo que quería era unirse a la lucha revolucionaria, pero en igualdad de condiciones que los hombres. Ella pedía pelear con un arma, estar en batalla. Pero en aquel tiempo no se les permitía, no era bien visto. Y como no se les permitía, Petra se convirtió en Pedro Herrera y luchó a la par que los demás integrantes del ejército villista. Tuvo a su cargo 400 soldados. Fue importantísima en la toma de Torreón, que fue una de las batallas más importantes del general Villa, pero al paso del tiempo descubrieron que era mujer. Y le quitaron los honores, la desconocieron del ejército, y bueno, pues fue víctima de discriminación por cuestiones de género, y pasó a la historia sin un reconocimiento, que también creo que es importante hacer el reconocimiento de estas mujeres. Como es importante hacer el reconocimiento en el caso de los ejidos, de los lugares donde nos estamos trabajando, prestando nuestro servicio, identificar a aquellas mujeres que lucharon, porque sí ha habido mujeres que han luchado por lograr obtener tierras, por cuidar sus territorios, una serie de acciones que es importante visibilizarlas
y que también es una de las funciones de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres, identificar a las mujeres que es importante reconocer y las acciones que han realizado para que actualmente se viva de una mejor manera. Bueno, finalmente se realiza el movimiento revolucionario y surge la primera ley agraria, retomando el tema del derecho agrario. En esta primera ley agraria, que es el 6 de enero de 1915, después, derivado de ella surgen otras muchas leyes hasta 1992, con la última ley que se tiene, y en todo ese periodo se hizo un reparto agrario muy importante en nuestro país. Se entregaron 100.9 millones de hectáreas a 31.956 comunidades y ejidos. Principalmente los ejidos en la parte norte y centro, y las comunidades en la parte también centro y sur. La que sigue, por favor. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿por qué a unos se les daba ejidos y por qué a otros se les daba comunidades? Bueno, en el caso de los ejidos, se otorgaban principalmente a quienes no tenían tierra. Generalmente eran los peones acasillados que estaban en las haciendas, en los grandes latifundios, que durante muchos años habían sido explotados por los hacendados y que no tenían un pedazo de tierra, ¿sí? Propio. Entonces, lo que se hacía era darse cuenta de la injusticia en la que habían vivido y que estas personas tenían necesidad, y la acción que se reconoce es su derecho a la tierra como un acto de justicia social. Entonces, el ejido se le daba principalmente a aquellos que no tenían la tierra y que habían sido trabajadores de las haciendas. La acción, o sea, ¿qué es lo que se les daba? La dotación. Por eso cuando revisamos los documentos de los ejidos, ahí aparece dotación al ejido de Santa María Escala, por decir algo, ¿sí? La dotación de tierras a esas personas que no tenían tierra. ¿Qué es lo que tenían que hacer o cómo se comprobaba que se tenía la necesidad? Pues simplemente se levantaba un censo en el lugar, se iba a hacer una revisión y se demostraba que necesitaban la tierra para trabajar, o sea que eran personas que tenían una familia a cargo y necesitaban la tierra. Y es como se les daba el ejido. A diferencia de las comunidades. Antes de pasar a la siguiente, el primer ejido que hubo aquí en el estado fue Nazareno Etla en 1917, fue el primero que se constituyó. Después tenemos Santiago Etla y Santa María del Tule, que fueron posteriores, pero fueron los primeros que hubo en el estado. La que sigue, por favor. Eli. Bien, gracias. Ahora bien, ¿qué pasa con las comunidades? Decíamos, los ejidos se le daba a quienes no tenían tierra, pero había grupos de personas que estaban establecidas ya en una comunidad durante una posesión histórica de muchos años, ¿sí? Que eran casi todos integrantes de pueblos indígenas, aunque ya con un cierto nivel de mestizaje. Entonces, la acción de otorgar tierras a esas comunidades era el reconocimiento histórico de que estaban en esos lugares. ¿A qué me refiero? Me refiero a que seguramente las comunidades tenían algún documento que los acreditaba y demostraba que habían estado ahí desde antes de la llegada de los españoles, ¿sí? La acción, por tanto, era el reconocimiento y titulación de los terrenos que históricamente habían tenido. Casi todas las resoluciones que tenemos del Estado son de reconocimiento y titulación de bienes comunales. Pero también había algunas comunidades indígenas que habían sido despojadas de su tierra, pero que tenían documentos que demostraban que esas tierras habían sido de ellos y luego se las habían quitado ya sea durante la colonia, durante la reforma o durante el porfiriato, pero tenían documentos previos a eso. Si tenían esa posibilidad de demostrar que se les había quitado la tierra, que habían sido despojados, se les daba la restitución. De tal manera que la acción que se reconociera, pues justo el de entregarles, el reconocerles, pues de que antes se les había quitado la tierra y volvérselas a otorgar. ¿Cómo lo comprobaban? Pues con los documentos, títulos primordiales, ¿no? O bien demostrando el despojo. Los títulos primordiales eran documentos antiguos. La que sigue, por favor. Documentos antiguos, principalmente de la época de la colonia, que identificaban, ¿no? dónde se encontraba ese núcleo, tenían algunas referencias geográficas y que podrían demostrar que efectivamente ahí habían estado.
nuestro estado tiene la mayor parte de comunidades, son más comunidades que ejidos. O sea, muchos de estos núcleos donde vivimos, pues seguramente tienen sus títulos primordiales, o si no se encuentran aquí, se encuentran en el Archivo de la Nación. Un defensor que luchó mucho por la cuestión del reconocimiento y el rescate de las tierras que se les habían quitado fue Emiliano Zapata. Emiliano Zapata era mestizo, pero originario de una comunidad náhuatl. Él, cuando era más joven, le dieron el cargo de calpuleque, que era el responsable de la Junta de Defensa de las Tierras. Y tenía unos archivos, que eran unas cédulas reales, y un mapa con inscripciones en náhuatl en una caja. Ese era su legado y se transmitía de generación a generación. Y el calpuleque tenía que luchar para que con esos documentos se demostrara que esas tierras eran de ellos y se las podían restituir. Por eso él, en su plan de Ayala, señala, todos siempre decimos tierra y libertad, pero él señala abajo las haciendas, arriba los pueblos, justamente porque era originario de un pueblo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En el ejido se le daba a quien no tenía tierras y en la comunidad se les reconocía a los pueblos que históricamente tenían la posesión, que se asocia a los pueblos indígenas. La que sigue, por favor. Bueno, finalmente, en el estado de Oaxaca, ¿cómo quedó la composición de la estructura social? Pues tenemos en toda la entidad 9.5 millones de hectáreas. De esas 9.5 millones de hectáreas, como ya nos decía la maestra Ana, 7.8 que representan el 82% son propiedad social. Así que nosotros prestamos nuestros servicios, el trabajo que realizamos, necesariamente estamos trabajando en terrenos de ejidos o en terrenos de comunidades. La propiedad privada en el estado es muy poca. Y si estamos trabajando en estos territorios, es importante que lo tengamos claro. Es importante que cuando hagamos nuestro prediagnóstico identificamos cuáles son las tierras ejidales o comunales que existen, porque esas tienen cierto procedimiento, tienen ciertas leyes que las van regulando. La que sigue, por favor. Bueno, nada más, fíjense, en el estado tenemos 570 municipios. En 531 municipios hay propiedad social. Solo existen 39 municipios en el estado que no tienen propiedad social. Por eso es muy importante saber en dónde estamos parados, si en ejido o en comunidad. Ahora bien, estos núcleos agrarios, ya sean ejidales o comunales, se les reconoce el patrimonio propio. O sea, ¿cómo se reconoce el patrimonio? A través de una carpeta agraria básica que es un diario oficial, ¿sí? Donde se publica un decreto de creación de ese núcleo, en el caso de ejidos, sobre reconocimiento y titulación en el caso de comunidades. En ese documento se hace ese reconocimiento, posteriormente se hacía un plano señalando cuál era su territorio y finalmente se iba a todas las colindancias del territorio y se levantaba una acta donde se establecía que sus colindantes no tenían problemas. Y en ese momento ya quedaban debidamente integrados sus expedientes y ese era el patrimonio. Pero ese patrimonio, esa propiedad, porque ahorita estamos hablando de una propiedad, no es de una persona, es de un colectivo. Y ese colectivo debe tener estos documentos. Si están con nosotros seguramente algunas integrantes de los comisariados, pues sabrán que es importante conocer los documentos que le dan personalidad jurídica a los ejidos, a las comunidades donde estamos trabajando y que estos son el diario oficial, el plano general y el acta de ejecución y deslinde. ¿La que sigue? Bueno, hasta ahí yo quisiera hacer un pequeño corte y quisiera saber si han surgido alguna duda en este momento o continuamos. Si nos ayuda, por favor. ¿No se escucha, maestra? Perdón, Maestra, yo tengo... ¿puede activar su micrófono? Gracias, ¿ya me escuchan? Sí, Sí, maestra, adelante.
Gracias, Luzma. Por un lado, decirte que muchas personas te están mandando felicitaciones y saludos y Muchas gracias. que les gustaría ver si pudiéramos compartirles la información. Claro que sí. Ok, en segundo lugar, yo, en relación a la lámina anterior, decías que una carpeta agraria básica se integra por 3 elementos. Así es. Lo publicado en el Diario Oficial y citaste un decreto de creación del núcleo, pero también otra cosa que se me fue en ese momento el sonido, antes de decir el plano general y el acta de ejecución. Bueno, claro. El Diario Oficial, se hace un decreto presidencial y ese se publica en el Diario Oficial. Ese es el primer documento. El segundo documento ya es el plano y el tercero el acta de ejecución. Ok, pero ¿qué diferencia hay en el decreto si se trata de un ejido o de un núcleo comunal? O sea, ¿hay alguna diferencia? Sí, en el caso del ejido, lo que se hace es la dotación. Lo que se está planteando es una acción agraria que se llama dotación. Es dotar de tierras a quien no la tiene. En el caso de la comunidad, no es que le vas a dar las tierras, sino vas a reconocer la posesión histórica que ese pueblo indígena o esa comunidad ha tenido durante siempre. Entonces, la acción agraria es reconocimiento y titulación de bienes comunales. Solo existen, en el caso de nuestro estado, que bueno que lo preguntan, o al menos los que yo conozco y que he investigado, 4 casos que tienen que ver con restitución, o sea que les quitaron por alguna hacienda o por algún procedimiento las tierras y que después se las reintegraron o las restituyeron. Los únicos que yo ubico son San Francisco del Mar, Santiago Quiotepec, San Lorenzo Tepelcingo y San Pedro Totolapan. Que por cierto, San Pedro Totolapan fue el primer núcleo agrario que tuvimos en el estado. Fue en 1914. Y tiene una superficie importante de 19.367 hectáreas. Pero son estos los que lograron la restitución. Entonces, esa sería la diferencia. No sé si le contesté o le... Sí. Y en este mismo sentido, pregunta Irene Guisasola Pineda. Dice, en algunos municipios del estado de Oaxaca no hay tierras ejidales ni comunales. Es el caso, dice ella, de Huautla Jiménez, San Lucas, San Mateo, Yolosochitlán. Ahí es donde se puede determinar la posición histórica, es su pregunta. No, efectivamente la parte de la cañada tiene muchos conflictos. En realidad decíamos nosotros que el artículo 27 dice que hay o las tierras que no han salido del dominio de la nación y las tierras que la nación ya le otorgó a un privado, a un ejido, a una comunidad. Las tierras que no han salido del dominio de la nación podrían ser que son algunos terrenos baldíos, puede ser el caso de las propiedades que no se han regularizado en la zona de la Mazateca. No, ahorita ya el reparto agrario y el reconocimiento agrario terminó, por eso en la mineta decíamos de 1915 a 1991, ¿sí? Se hizo el reparto agrario. Ahorita, no, perdón, 1992, ahorita ya no hay acciones agrarias, solo lo único que están atendiendo es lo que no se regularizó. Entonces, la zona de la Mazateca tiene ese problema. No son terrenos que hayan salido todavía del dominio de la nación, aun cuando existe posesión y justo por las posesiones que existen ha habido conflicto social y no se ha podido regularizar. Gracias, Luzma. Si quieres continuar, yo en una siguiente pausa te hago otras preguntas del público. Gracias. Claro que sí. Continuamos entonces. Bueno, ya hablamos de que hay ejidos y hay comunidades. Y eso se les llama núcleos agrarios. Entonces, muchas veces cuando hablamos de núcleos agrarios, ustedes siempre ubiquen que son ejidos o comunidades. Estos núcleos agrarios, o estos, tienen determinado tipo de tierras. Sus tierras se clasifican de acuerdo al destino, de acuerdo al para qué se van a usar. ¿Cuáles son los tipos de tierras que hay en los núcleos agrarios? Son 3. Las tierras de uso común, ¿sí?, que son aquellas que no han sido asignadas, que son de todos. ¿A qué me refiero? A aquellas tierras como donde encontramos los bosques de coníferas, ¿no? Donde encontramos algunos yacimientos pétreos, donde está el agua, donde está el cerro del Picacho, ¿verdad? Un cerro ceremonial importante. Ese no es de una persona en particular, ese es de todos, ¿sí?
todos, todos los que integran el núcleo agrario elegido a la comunidad tienen derecho sobre esas tierras. Ahora bien, la ley dice, las tierras de uso común son el sustento económico de la vida en comunidad. ¿Por qué? Porque como están ahí los recursos naturales, pues ahí se pueden hacer los programas de aprovechamiento desde ecoturismo, casos exitosísimos, la parte de Ixtlán, la Sierra Norte, aprovechamientos forestales, se pueden dar para seguir manteniendo los bosques y ver pago de servicios ambientales por mantener la naturaleza y por mantener los acuíferos, también pueden recibir un recurso y puede ser un ingreso para los núcleos agrarios. Estas tierras de uso común, pues son las que, digamos, casi siempre las vemos en las partes altas que no han sido fraccionadas para vivienda o para parcela. La que sigue, por favor. Las tierras de uso común se aprovechan a través de ordenamientos internos. ¿Cuáles son esos ordenamientos internos? Son como las leyes dentro de los ejidos y comunidades. Tenemos el reglamento interno en el caso de los ejidos o el estatuto comunal en el caso de las comunidades. El sentido es el mismo, son normas que rigen al interior, pero en el ejido se llama reglamento interno y en la comunidad estatuto comunal. Esas tierras de uso común tienen tres características. Son inalienables, que no se pueden vender. Nadie puede decir, te voy a vender un pedacito del cerro de Picacho o de alguna fracción de terreno en los montes de Ixtlán, de Calpulalpa, ¿no? Son imprescriptibles, nunca se pierde el derecho. La comunidad nunca va a perder el derecho sobre las tierras de uso común. Y son inembargables. Ninguna empresa financiera o de ningún tipo puede embargarlas. Es importante que ubiquemos cuáles son las tierras de uso común. Ha habido casos, me recuerdo cuando estaba en la Procuraduría Agraria, en San Francisco Tutla hubo un caso donde una constructora, alguien le vendió a una constructora una fracción de terreno que era de uso común, ¿sí? Y construyeron casas. La comunidad, ya estaba, las casas ya habían avanzado, la comunidad interpuso un juicio en los tribunales agrarios y la ganó, ¿sí? Aunque ya hayan pasado muchos años que alguien esté en ese terreno de uso común, siempre el derecho lo va a tener la comunidad. Siempre, aunque hayan construido las casas, aunque hayan tenido mucho tiempo, ese derecho no se pierde. Tienen una protección especial las tierras de uso común. Esas pertenecen a todos, ¿sí? De tal manera que, ¿cómo yo puedo demostrar que tengo derechos sobre esas tierras de uso común? Porque si soy integrante de un ejido o de una comunidad, debo tener un certificado de derechos de uso de tierras de uso común, como el que aparece en pantalla. En ese certificado, ¿sí? Que también quisiera que lo tuvieran en cuenta, porque también luego me preguntan, oiga, fíjese que falleció alguien y queremos ver qué se puede hacer. Bueno, pues lo primero que tenemos que saber si ese alguien que falleció tenía esos derechos y los tenía regularizados. ¿Y cómo sabemos que tiene el derecho regularizado? Pues con su certificado. El certificado viene su nombre y viene el porcentaje de tierras, el porcentaje que le corresponde por el aprovechamiento de esas tierras. No es una parcela a la que se les da, no es que se divide la tierra de uso común, lo que se les da es un porcentaje que tienen del uso y usufructo de esas tierras, ¿sí? Y eso, bueno, es un documento que emite el Registro Agrario Nacional después de los procesos de regularización que ya en la mayoría de los núcleos agrarios de nuestro estado pasó el Procedo, pasó el FANAR, ahora el RAJA, que son programas de regularización que impulsa el Registro Agrario Nacional. La que sigue, por favor. Entonces ya vimos las tierras de uso común que son de todos y que están ahí nuestros recursos naturales. Vamos a aquellas tierras que ya no son de todos, ¿sí? Que ya han sido fraccionadas, pero que esas tierras fraccionadas se les ha otorgado el derecho a las personas, a los ejidatarios, ejidatarias, comuneros o comuneras, para usar y usufructuar las tierras. Acuérdense que decíamos que si bien el ejido y la comunidad son propiedad, es una propiedad social. Entonces, cuando se hace la división en parcelas, lo que se le da a la persona es una fracción de terreno para usar o usufructuar. ¿Qué es eso de usar o usufructuar? No, es algo muy sencillo. Usar es que yo la uso. Yo lo siembro, yo voy a sembrar y voy a cosechar ahí, ¿sí? Personalmente. Pero puede ser
que yo no tenga la capacidad económica o el tiempo o diversas circunstancias, yo no lo puedo usar. La ley me permite entonces usufructuarla a través de un contrato que puede ser de arrendamiento. Yo le puedo arrendar a una persona y me va a pagar una renta por ese terreno, pero no estoy vendiendo el terreno, sino el derecho de que trabaje sobre ese terreno y entonces hago un contrato. También puedo hacer un contrato de mediaría, en el cual yo me pongo con mi comadre María y entre las dos hagamos la producción de maíz y cuando sale la cosecha, pues nos dividimos nuestro producto a la mitad y las dos ganamos. O bien, puede ser un contrato de aparcería. De aparcería es que, bueno, yo se la dejo a alguien que la trabaje y me va a dar un porcentaje de la cosecha que tenga, el porcentaje que de común acuerdo se establezca. Entonces, esa superficie, la persona a la cual se le otorga tiene ese derecho de uso y usufructo. ¿Cómo demuestra la persona que tiene ese derecho? También con un certificado parcelario. ¿Sí? Ese certificado parcelario, como el que vemos en pantalla, vemos algunos ejemplos, viene el nombre de la persona, viene sus medidas y colindancias. Y atrásito del certificado viene un planito. Y ese plano, todo lo que se hizo con el proceso de Fanar o Raja, trae coordenadas georreferenciadas, lo cual me da certeza jurídica porque yo puedo decir, en caso de un conflicto, a ver, estás invadiendo la tierra, quiero que vengan a verificar que efectivamente está invadiendo la tierra y para eso tengo mis coordenadas y no hay nada de que en la noche que pasó la línea y del otro lado, sino que o creció, hizo más chico mi parcela, no. Ahí podemos verificar exactamente cuál es la superficie que le corresponde, por eso le das certeza jurídica. También lo mismo, si falleció mi esposo, falleció mi padre, hay que tener mi certificado de uso común y el certificado el certificado parcelario, porque son los documentos que hacen prueba que esta persona tenía un derecho. Y si yo soy comunera o ejidataria, pues también tengo que tener estos documentos si es que ya fue regularizado el núcleo. Estas tierras parceladas, la ley dice que pueden ser otorgadas en garantía. Yo, en todo el tiempo que he trabajado, no he visto que este derecho se haga efectivo. No hay mecanismo para que este derecho que tienen los titulares de las tierras lo puedan ejercer. Se supone que las instancias de crédito lo deberían de tomar. Lo que dejas en garantía no es la tierra, porque no es tuya, sino el usufructo de la tierra. Sin embargo, pues la ley lo establece. A lo mejor valdría la pena hacer algún intento por dejarlo en usufructo para algún financiamiento agropecuario. Ahora bien, ya para terminar con las tierras parceleras, hay un punto que a veces es difícil tocar. En 1992, decíamos, se acaba el reparto agrario. Ya no hay tierras que repartir, ya no se crean nuevos núcleos. Solo se atiende lo que se había quedado en el pasado y que no se había tenido una resolución a esa fecha. Y la nueva ley agraria permite la adopción de dominio pleno, que se conviertan en propiedad privada. Mucha gente pensaba que al existir esa facilidad en la ley agraria, lo que iba a pasar es que todos los ejidos se iban a convertir en propiedad privada y pues no ha sido así. Para que sea propiedad privada, solo puede ser el caso de los ejidos. Las comunidades no. Las comunidades tienen una protección especial y no pueden convertirse en propiedad privada. En el caso del ejido, la zona parcelada, cuando ya tiene esos certificados, sí puede adquirir dominio pleno. Espero poderlo explicar. El dominio pleno significa que deja de ser tierra de propiedad social y pasa a ser propiedad de las personas que tienen esos documentos, que tienen sus certificados. Pero eso no es tan fácil. Hay un procedimiento que se tiene que seguir. Ese procedimiento implica que se esté regularizado, que se haga una asamblea, que debe ser convocada con 30 días de anticipación, que debe darse aviso a la Procuraduría Agraria y debe estar en la asamblea, que vaya un notario público, que estén al menos las dos, 75% de los integrantes del núcleo agrario y que las 2/3 partes estén de acuerdo en que se vuelva propiedad privada.
la verdad que en el estado ha sido mínimo y han sido básicamente en zonas urbanas, no en zonas rurales. Solo lo comento porque quería aclarar que adquirir el dominio pleno en tierras parceladas de los ejidos no es fácil ni es algo que se haga regularmente. La que sigue, por favor. Por último, tenemos las tierras de asentamiento humano. Las tierras de asentamiento humano es donde se encuentran las viviendas, las escuelas, los servicios públicos, el área de crecimiento. Cuando ya pasó los programas de regularización, ahí se expide un título de solar urbano. Aquí sí, ya es propiedad plena de las gentes, ya pasa al derecho común. También es importante porque, ¿qué sucede? Como estamos en los ejidos de las comunidades, estamos acostumbrados a que el que tiene el derecho es el hombre porque los documentos están a su nombre. Cuando tenemos un título de solar urbano pensamos que es lo mismo, pero no, porque al ya pasar al derecho común, si yo soy esposa y tengo, nos casamos por bienes mancomunados, yo tengo el derecho al 50% de ese bien, ¿sí? Y puedo pelearlo y puedo incluso impugnar el caso de que se vende y me dejen a mí sin ninguna protección. Entonces, ¿cómo sé que efectivamente ya es propiedad de las personas? Porque deben tener un título de solar urbano. Entonces, si llega una usuaria y me dice, ¿sabes qué? Me corrieron de la casa o vendió la casa y no me avisaron, primero, a ver, ¿tu casa qué tiene? ¿Tiene escritura pública o tiene título de solar urbano? Si tiene título de solar urbano o escritura pública, entonces se va por el derecho civil, ¿sí? Pero si no tiene ni escritura pública, ni tiene título de solar y solo tiene acta de posesión, ahí lo que tenemos que hacer es que la Procuraduría Agraria, canalizarlos hacia la Procuraduría Agraria para que se resuelva en principio a través de la conciliación, ¿sí? Entonces sí es importante poder ubicar esto. ¿La que sigue? Bueno, hasta aquí me gustaría saber si ya en estos tres temas, en lo que son tierras de uso común, las tierras de las parceladas y los solares urbanos, ¿hay alguna duda? A ver, pues voy a comenzar a leer algunas de las preguntas, además de los saludos, y decirte, querida Luzma, que te están aquí observando y capacitándose personas de muchos lugares muy distintos de nuestro estado y también de fuera. Por ejemplo, Rosy Martínez Ruelas nos saluda desde Mexicali, Baja California. Mucho gusto. Del CDM de Santa Cruz de Zontepec, un saludo. La Facultad de Trabajo Social de Culiacán también nos están viendo. Están también de San Pedro y San Pablo Ayutla Mijes, de Guajuapan de León, de San Raimundo Jalpan, de Huautla de Jiménez, en fin, de muchas partes diversas de distintas regiones del estado. Comentan, hacen una sugerencia de que sería muy bueno hacer una exposición en algún lugar público, museo, casa de cultura, para conocer copias de esos documentos primarios de algunas comunidades en donde se fundan su propiedad originaria. A ver si le voy a pedir a la subsecretaria Angélica para que ahora que regresemos a la nueva normalidad, quizá podamos hacer algo con el Archivo Histórico de Oaxaca, ¿verdad? Sí, y una serie de conferencias en torno al tema. También ya le comenté a la subsecretaria Angélica, vamos a preparar una serie también de conferencias en torno a las figuras femeninas de la revolución para el 20 de noviembre. Creo que es importante visibilizar los aportes valiosísimos y no reconocidos de las mujeres de la Revolución Mexicana. Bueno, también te mandan saludos de Villa de Etla, de Tustepec, y vamos con las preguntas. María Eugenia Matos dice, me gustaría saber cómo se puede dividir una parcela por el título de propiedad. No sé si está suficientemente clara para ti la pregunta, si no le decimos a Maru que... ¿Está clara? Sí, bueno. Ok, si quieres te digo dos más para que, digamos, respondas por bloques, si te parece, mi querida Luz. Entonces, también comenta Edna Ambrosio, las parcelas ejidales o comunales se pueden heredar, para que pudieras clarificar ese punto. Ya lo tocaste ahorita, pero creo que vale la pena, como es muy distinto del régimen de propiedad privada, vale la pena comentarlo.
Saludos de San Francisco Izhuatán, Oaxaca, de San Bartolomé Ayautla. Comenta Amy Santaella que la mayoría del archivo está en la Ciudad de México y todo el acervo agrario se mandó por parte del Registro Agrario Nacional. Entonces, bueno, pues ya veremos de qué forma pudiéramos hacer un reconocimiento. Vamos con preguntas. Les recuerdo a las personas que están participando en el Zoom que existe una sección que se llama preguntas y respuestas. Ahí es muy práctico que pudieran vertir sus preguntas para identificarlas muy rápido, más que en el chat. Bueno, Nayita Bautista dice que nos compartirían la presentación. Ahí le voy a pedir en unos minutos al final de la sesión que la compañera Sara Flores, la directora de capacitación, nos diga de qué manera es lo más eficiente para que las personas puedan tener la presentación. Después, Erika Yesenia Reyes pregunta, en la comunidad, ¿cómo se acredita el uso de la tierra? Es decir, ¿cómo se hace la división para su uso? San Antonio de la Cal nada más manda saludos y Ángela López Briones pregunta más bien, ¿a quién debemos acudir para el registro de una comunera? Llevo meses sin poder lograrlo ante el RAM. Y déjame checar si hay alguna otra pregunta en torno a este tema. No las veo. Así que si quieres, vamos con ese bloque, mi querida Luzma. Gracias. Muy bien. Creo que parte de la respuesta de estas preguntas voy a tratar de hacerla en el siguiente tema, que es justamente los derechos específicos que tienen en los ejidos y comunidades. Solo en el caso de cómo se divide la tierra en las comunidades, reiterar que en los ejidos y en las comunidades se divide por su uso. Si son de uso general y están los recursos naturales y no se han asignado en manera parcelada, son tierras de uso común en ejidos y comunidades. Si están ya divididas las parcelas y hay un reconocimiento de la asamblea de las gentes que están en posesión de esas parcelas, entonces son área parcelada de la comunidad. Y por último, las zonas urbanas. Habría que ver si gustan mandarme en privado o que les pase el dato. Si quieres saber si en su localidad la zona urbana ha sido regularizada, para saber si hay títulos ya emitidos por el RAN de solares urbanos, pues lo podríamos investigar en el RAN y a lo mejor pasarle la información. Pero en las comunidades tenemos entonces lo que es tierras de uso común, tierras parceladas y zona urbana. Ya en concreto puede haber un ejido o una comunidad que no tengan, por ejemplo, zona parcelada, que sea puro uso común, sí puede haber. O puede haber una comunidad que no tenga zona urbana porque cuando le dieron la tierra, excluyeron el casco de la cabecera municipal. Por eso son variados, pero si nos da a qué núcleo agrario, pues lo podemos investigar y pasarle con todo gusto la información. En el caso de la persona que preguntó sobre la cuestión de las tierras. ¿Sí? Ahora bien, vamos a continuar con lo que son los sujetos agrarios y sus derechos. Por favor, la que sigue. ¿Quiénes son los sujetos agrarios? La ley agraria no te dice, los sujetos agrarios son todos aquellos que tienen algún derecho sobre las tierras de propiedad social. Pero los principales sujetos agrarios o los que tienen mayores derechos, pues son aquellos que aparecen en el padrón de mi ejido, mi comunidad, con la que pasan la lista de asistencia y que toman acuerdo de asamblea. Ese padrón, como bien decía la secretaria, no están actualizados. Muchos padrones, ya hay gente que ha fallecido. Hace unos 2 años se consideraba que era el 10% de personas que ya habían fallecido y que no están actualizados. Seguramente ahorita se ha incrementado porque no creo que se haya avanzado en la actualización. Pero bueno, finalmente los que aparecen en ese padrón son ya sea en ejidos, ejidatarias o ejidatarios y en comunidades, comuneras y comuneros. Estos son personas, son hombres y mujeres, mayores de 18 años o de cualquier edad si tienen familia a cargo y son titulares de derechos. ¿Cómo acreditan ese derecho? Aparte de estar en la lista, ¿no? En la lista de mi ejido, de mi comunidad. Pues lo acredito con mi certificado de derechos agrarios, ¿sí? Que era un certificado que antes se extendía a la reforma agraria, pero que todavía tienen algunos porque no se ha regularizado su núcleo, o bien su certificado de tierras de uso común, o bien su certificado parcelario. Con esos documentos yo acredito que soy ejidataria
o comunera en el caso de las mujeres. Me detengo un poquito aquí para señalar que yo les había comentado que la ley agraria, la primera ley agraria fue el 6 de enero de 1915. En esa primera ley no se especificaba el derecho de las mujeres a ser ejidatarias, porque inicialmente solo se manejaban como ejidatarias. Es hasta 1925, en uno de los reglamentos de la ley agraria, donde se especifica que las mujeres pueden ser ejidatarias, pero solo en ausencia de los hombres. ¿A qué me refiero? Solo si eran viudas o solo si eran mujeres solteras que tuvieran a cargo el sustento de alguna otra persona. Era la condición. Mientras que los hombres, pues, solo tendrían que ser mayores de 18 años y no tenían que cumplir con ningún otro requerimiento. Pero en 1971, la Ley Federal de Reforma Agraria es la primera que establece ya ese derecho en igualdad de circunstancias y dice que, bueno, deben ser mayores de edad o de cualquier edad si tienen familia, no importa si eran hombres o mujeres. Entonces, bueno, decíamos, las ejidatarias y ejidatarios son quienes aparecen, quienes participan en la asamblea, quienes toman los acuerdos en esta asamblea y quienes tienen sus certificados parcelarios o de uso común. También puede ser, una persona hablaba de su registro de comunera, pues también puede ser que yo cumpla con todos los requerimientos y que no me estén reconociendo, por ejemplo, porque hay algún problema dentro del núcleo agrario. Entonces yo puedo, depende del tipo de problema que haya, puedo pedir, hacer un juicio en el Tribunal Agrario y obtener una sentencia del Tribunal Agrario para que me reconozcan como comunera. Pero habría que ver la situación en particular, por qué motivo no se le está reconociendo, ¿sí? Ese también puede ser otra forma. Ahora bien, si yo soy ejidataria o comunera, ¿a qué tengo derecho? ¿Y por qué es importante que se regularicen o que las personas realmente tengan estos reconocimientos? Ya no hay reparto agrario, aquí más bien es la regularización de derechos, ¿sí? Si yo soy comunera o ejidataria, puedo usar y aprovechar mi parcela. Decíamos, uso o usufructo de la parcela. En caso de que hubiera una expropiación, que a veces ocurre, pasa una vía, una supercarretera o hay una causa de utilidad pública y se expropia, yo tengo el derecho a exigir la indemnización de mi expropiación. Si yo no tengo documentos, yo no puedo exigir esto, ¿sí? También puedo, como ya decíamos hace rato, celebrar contratos de aparcería, mediería o arrendamiento. Y también puedo hacer el aprovechamiento de las tierras de uso común. También el ser ejidatario comunera en automática me dice que yo tengo la posibilidad de aprovechar las tierras de uso común. Esto también es importante porque puede ser que en el núcleo agrario haya bosques y están recibiendo pagos de servicios ambientales o están echando a andar un proyecto de aprovechamiento forestal. ¿Quiénes tienen derecho a los beneficios de ese proyecto? Quienes sean comuneras, quienes sean comuneras, comuneros, ejidatarios o ejidatarias. Quienes tengan esa calidad jurídica son los que pueden recibir ese beneficio. En la Sierra Norte me encontré un caso en una ocasión donde una señora falleció, su esposo era comunero legalmente reconocido. Tenía derechos en la tierra de uso común y tenía también su parcela. Y a la señora le dijo el grupo de comuneros, ¿sabes qué? No hay problema, quédate con la parcela, síguela trabajando. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué no regularizas? Dice, no hay necesidad que regularice porque pues me están permitiendo trabajar mi parcela. Pero como ella no estaba en el padrón de comuneros, pues no recibía los pagos que correspondían a los beneficios del uso común, a esos pagos de servicios ambientales, que es recurso que llegaba y que se repartían entre los comuneros legalmente reconocidos. Entonces, sí es importante ubicar, regularizar el derecho, pues para recibir ese tipo de apoyos, o si no es un proyecto productivo, podría ser simplemente para el aprovechamiento de los recursos naturales que hay allá. ¿La que sigue, por favor? Gracias. ¿Cuál es otro derecho importante al ser ejidataria comunera? Designar sucesores. Me preguntaban hace un momento sobre heredar, ¿verdad?
La designación de sucesores es justamente la parte de la herencia. ¿Qué es lo que yo heredo? Yo no heredo la tierra, yo heredo el derecho del trabajo sobre esa tierra, el derecho de aprovechar las tierras de uso común. ¿A quién se la puedo yo heredar cuando estoy ejidataria o comunera? Puedo dejársela a mi cónyuge, a mi esposo, a mi concubino, a una hija, a un hijo, a algún ascendiente, a mi padre, a mi madre o a cualquier persona. Para eso, ese es un derecho que tengo y para poderlo llevar a la práctica, yo tengo una lista de asociación, en el RAN lleno una lista de asociación que es una lista donde aparecen los nombres de las personas a las cuales yo les quiero dejar ese derecho, pero no para que se lo dividan, a otra pregunta que había, sino esa lista es el orden de preferencia que yo estoy estableciendo para que a mi muerte se le queden los derechos sobre esa parcela, por ejemplo, ¿sí? No significa que se la divida, se le hereda la totalidad de los derechos, no hay una subdivisión. Es importante la lista de sucesión porque yo elaboro mi lista, la deposito en el Registro Agrario Nacional o ante un notario, y a mi fallecimiento, ¿sí?, las personas que son mi familia o a quien yo haya designado, lo único que tiene que hacer es ir al Registro Agrario Nacional, abrir la lista de sucesión para que solicite la cancelación de mis derechos y mis derechos se le transfieran a la persona que aparece registrada. Entonces, eso es importante. Aquí me detengo un poquito porque, bueno, estoy hablando ahorita en el caso de que la mujer sea la ejidataria o la comunera. ¿Qué pasa en el caso de los hombres? Sean ejidatarios o comuneros, pues tienen el mismo derecho. Ellos designan a su sucesor, a quien va a sucederles. Y aquí, la mayor parte de los padrones están integrados por hombres, ¿verdad? Y por lo regular, no dejan elaborada su lista de sucesión. Entonces, la ley establece como la posibilidad de que la esposa o la concubina, ¿no?, pueda solicitar, pueda pelear por esos derechos porque tienen un orden de preferencia. Ellas son las que tienen el orden de preferencia para que en caso de que el comunero o el ejidatario no haya dejado la lista de sucesión, ellas pueden adquirir ese derecho, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Fallece el ejidatario o el comunero y muchas veces quien se queda con el usufructo de las tierras son los hijos varones y dejan a las madres sin la posibilidad de trabajar, arrendar o hacer contratos con esas tierras. Y se piensa que está bien, que si el hijo tiene el documento, el certificado, ¿sí?, eso ya le da un derecho sobre ellas, y no es así, ¿sí? Quien puede tener el derecho son ellas, pero para eso hay que asesorarse en la Procuraduría Agraria para iniciar un juicio. Y eso es lo que a veces es difícil, porque o ya son personas grandes, o bien no tienen recursos para trasladarse a hacer los trámites. No es que sean trámites caros, sino implican tiempo e implican trasladarse porque son personales. En el caso de San Bartolomé Ayautas, y cuando trabajamos en el Laboratorio de Cohesión Social, justamente era uno de los grandes problemas el poder trasladarse, porque implica traslado, estar haciendo los trámites y son trámites que no son de corto plazo. Entonces, eso hace que muchas veces no se regularice ese derecho. Aparte de eso, ¿sí?, también sucede que a veces fallece la persona, ¿no?, y no tiene problemas con su documentación, no coincide su nombre con el certificado ni con la credencial del lector, y entonces ahí hay problemas para demostrar, ¿no?, que es la misma persona. O bien no tienen el acta de nacimiento, o si es alguien que ya falleció hace mucho tiempo, no tienen el acta de defunción. A veces por no tener esos documentos no se regulariza. Aquí son muchos los casos que puede haber. ¿Qué necesitamos? Pues si llega alguien a decir, no sabes qué, falleció mi esposo y quiero que mis derechos se me transfieran, que los derechos se transfieran, lo que necesitamos nosotros es dar una orientación, ¿sí? Y a partir de eso, pedir el apoyo
de las residencias de la Procuraduría Agraria, que es un organismo que da justamente la asesoría para que puedan realizar estos trámites. A ver, en esta parte es importante porque también algo que cambió en la legislación agraria es que antes de 1992, cuando se hablaba de designación de sucesores, decía que era obligatorio que se diera con el orden de preferencia para designarlos fuera la esposa, la concubina, los hijos y los ascendientes, pero no establecía que se la podían dejar a cualquier persona. A partir de 1992 ya no hay una obligación de que en ese ejidatario comunero a dejarle la herencia, por decirlo así, a su familia, se la puede dejar a quien quiera. Entonces, si pensábamos que el patrimonio de la familia era la parcela, ya el titular del derecho ya no tiene la obligación, de acuerdo a la nueva ley, para que sea la mujer o la familia la que se quede con ella. Él se la puede asignar a quien así lo decida. Y esa es una de las cosas que se modificó en la ley y que va en detrimento de las mujeres, porque finalmente si se lo quiere dejar al vecino, pues bueno, ese es un derecho que tiene, y entonces ella se queda en estado de indefensión. Espero no haberlas confundido, sino ahorita en las preguntas a lo mejor podemos ir precisando. ¿La que sigue? ¿Qué otro derecho tengo yo como ejidataria o como comunera? ¿Y por qué es importante? Es en adquirir derechos. Yo dije, ya se acabó el reparto agrario, ya no hay tierras que repartir, pero la ley sí te permite que tú le adquieras el derecho de otro comunero o de otra ejidataria. O sea, que tú compres adquirir el derecho, no la tierra, sino el derecho sobre esa parcela. ¿Sí? Pero también yo, como ejidataria comunera, puedo vender ese derecho, enajenar ese derecho, ¿no? A otra persona, pero esa persona tiene que ser de mi mismo ejido o de mi misma comunidad, y tiene que ser ejidatario o tiene que ser avecindado. No puedo, si yo de Oaxaca quiero ir a Reyes Etla, ¿no? Y quiero adquirir un derecho parcelario, no lo puedo hacer porque yo no soy de ese núcleo, ni estoy reconocida como avecindada, ni estoy reconocida como ejidataria. Entonces no lo puedo hacer. Esto es importante también porque muchas veces dicen, ya se puede vender el ejido, ya se puede vender la comunidad, y no es así. Lo que se transfiere o se enajena es ese derecho, y tiene que ser necesariamente alguien de la misma población que tenga la calidad de comunera o vecindad. Y además tienen que hacer un contrato firmado ante 2 testigos. No es nada más que yo ya te ofrezco, pongo mi cartel y lo voy a vender. Tiene que ser un contrato firmado ante 2 testigos. Se tiene que dar una notificación por escrito en el caso de si es un hombre, tiene que informar a su esposa o concubina de que pretende enajenar ese derecho, y la esposa, concubina, los hijos tienen 30 días para decir, yo lo compro. Claro que esto es difícil que ocurra porque pues, regularmente las mujeres no tienen dinero, ¿verdad? Para poder adquirir. Pero bueno, ese es un derecho que tienen las mujeres, de que tienen que avisar antes de que se pueda enajenar la parcela, y tienen que darle aviso al comisariado y acudir al Registro Agrario Nacional. Eso, hasta ahí quiero hacer una pausa. Si hay preguntas, por favor. Muchas gracias, mi querida Luz. Pues algunas de las preguntas las has estado de alguna manera contestando. Hay personas que como que están refiriendo sus casos personales. En realidad, el objetivo de esta charla no es una consulta, digamos, como tal. Es más bien en primer lugar, que signifiquemos la importancia de las mujeres, y además que visualicemos la exclusión que por el sistema patriarcal muchas mujeres han tenido. Entonces, aquí voy a retomar una pregunta que me parecía interesante dice, déjenme ver, porque hay preguntas técnicas de si los ríos, por ejemplo, que si las riberas, pero no me quiero detener tanto en esas, sino más bien en el asunto de las barreras que las mujeres enfrentan, Luz. Ana Laura dice, las mujeres enfrentan barreras en temas de tenencia y propiedad de la tierra. ¿Qué otras barreras
enfrentan las mujeres en el usufructo de la tierra, en las cosechas, en la comercialización, y qué podemos hacer para apoyar a estas mujeres para superar estas barreras. ¿Por qué es una pregunta importante? Porque estamos en el marco sobre todo estas capacitaciones, recuerden que están dirigidas a quienes somos servidoras públicas, servidores públicos, en temas que tienen que ver con la promoción de derechos de las mujeres, o sea, promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, esto me parece un tema importante. Tú ya, Luz, puedes ver algunas preguntas específicas que te hacen algunas consultas para que pudieran, si me hacen favor, si quieren alguna consulta, vale la pena que le pongan su correo electrónico a Luz y así no nos detenemos en casos particulares, sino más bien seguimos bordando en el asunto general que nos había hoy pues unido para estar aquí aprendiendo sobre los derechos agrarios. Maestra, yo propongo de que voy a checar las preguntas y se las voy a mandar a Luz, ya que siempre nos ha estado apoyando en estos temas, con Ay, las dudas sí. que tengan Pero las algunas que son genéricas, que no son de caso particular, Luz, preguntan para que quede más claro, creo que ya también lo contestaste, pero que si un ejido se puede fraccionar o lotificar. Yo entiendo que tú ya dijiste que no se divide el terreno, lo que se puede, digamos, adquirir es el derecho sobre esa tierra, pero bueno, vale la pena que lo pudieras puntualizar. Y luego también preguntan si los terrenos que son ejidos se pueden repartir a personas de la comunidad. Y que ya te dijiste que sí, pero por parte de los ejidatarios se puede llevar a cabo una escrituración o quiénes pueden hacer la reparación de esas tierras. Entonces yo creo que aquí hay una confusión, Luz, para que pudieras clarificar el tema de escriturar, me parece que tiene que ver con el orden del derecho civil. Entonces para que pudieras clarificar este tema. Te siguen felicitando mucho. Subsecretaria, nos dicen que es un tema que hay que volver a ver, que hay que repetir. Entonces, esta capacitación como tal va a quedar colgada por un lado del page, o sea, de la página en Facebook de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, pero a veces, como producimos mucho contenido, podría ser difícil que la encuentren. ¿Dónde va a ser más fácil que la vuelvan a ver? En el canal de YouTube. Le voy a pedir a Elsie, que es nuestra nueva comandanta de todos los temas, digamos, aquí electrónicos y digitales. Elsie, que pudieras poner, por favor, en los dos chats, tanto en el Zoom como en el de Facebook, el enlace de nuestro canal de YouTube de Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, y lo que les pido es que pongan suscribirse. Una vez que se suscriban ya no tienen que hacer nada. Cada vez que nosotros posteemos o subamos al canal un contenido, por ejemplo que quizá no lo subimos hoy, pero se va a subir quizá mañana, en automático el sistema de YouTube les avisa que ya está en el canal y directamente les da el enlace para que lo vuelvan a ver. Entonces, es muy práctico que se suscriban al canal de YouTube de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Ahorita les van a poner ¿cómo se llama? El enlace. Déjenme ver si hay alguna otra pregunta de manera general, porque hay algunas, como decía, pues que de fallecimientos de familiares, de problemas que han tenido con el RAN, pero no quisiera que nos enfocáramos tanto así, sino que viéramos la película completa y sobre todo que las titulares de instancias municipales, síndicas, regidoras, personal de CDM que nos están acompañando el día de hoy, sepan qué hacer, porque efectivamente se han violado muchas veces los derechos de las mujeres por la preferencia patriarcal sobre los hombres. Hay muchos casos aquí que refieren que pues el tío les quitó el título, que lo puso a su nombre, una serie de injusticias que desde luego hay que corregir con información. Y esta es la primera parte. Primero, que aprendamos más de los derechos. Entonces, yo creo que es importante que pudieran volver a ver con detenimiento esta clase, digamos, que nos está dando Luzma, que asistan el próximo jueves a la siguiente, ¿verdad? Para que continuemos aprendiendo de este tema. Además, que pongan su correo electrónico para que les podamos compartir la presentación. Y bueno, aquí hay una pregunta también de temas de derechos. Dice, nos preguntan, ¿cuál sería el porcentaje, si es que lo hay, de integrantes de comerciariado ejidal que sean mujeres, Luzma?
Entonces, si, por ejemplo, las recientes reformas de paridad constitucional aplican, yo me imaginaría que sí, de paridad constitucional para que las mujeres tengan que, en un lapso que la ley previene de aquí al 2023, entiendo, que se puedan pues tener la paridad, es decir, por lo menos el 50% ya en los comisariados. Le interesa a varias personas replicarlo en su distrito. Con mucho gusto lo podemos ir haciendo, pero de nuevo, es importante que aprovechemos los medios virtuales. Entonces, ahorita somos 105 personas en una sala y 50 en la otra, en la del Facebook Live. Podríamos hacer una capacitación más grande si las personas que aquí están hoy participando nos organizan un grupo. Entonces, podemos hacer capacitaciones más efectivas de hasta 500 personas en esta misma sala de Zoom. Entonces, ¿qué requeriría? Que le avisen a la licenciada Sara Flores, yo tengo un grupo de tantas personas y entonces ya hacemos una fecha y así no ponemos a la ingeniera Luzma que diario de la misma y la repita a grupos pequeñitos, sino más bien que haga, en todo caso, repitamos esta capacitación en unas semanas, pero asegurándonos que tenemos una capacidad de un grupo más grande. Nos comentan que puede ser por regiones. Podría ser tal vez, ¿verdad, Luz? Porque son distintas las particularidades, y si ¿verdad? nos Las dijeran problemáticas. Y si nos dijeran de qué municipios son, sería mucho mejor porque podríamos tener datos de esos municipios. Ya vieron qué generosa, Luz, mil gracias. Entonces, vean, ustedes arman su grupo por región, de su región, de qué municipio, mandan el correo solicitándolo y nosotras ya con el equipo de la Secretaría y con la generosidad aquí del tiempo y conocimiento y experiencia de la ingeniera Luz María, ya podríamos armar estas capacitaciones regionales abordando más las problemáticas específicas por la región y haciendo mención de particularidades de los municipios. Con muchísimo gusto. Este es el objetivo. Empoderarnos, ¿qué implica? Acuérdense que el empoderamiento de las mujeres no es lo que alguien más hace. El empoderamiento sucede, cada mujer se empodera porque adquiere conocimientos, porque adquiere nuevas herramientas, porque entonces uno de ellos es adquirir el conocimiento sobre tus derechos. Eso es bien importante para que nadie te engañe, porque muchas veces le dicen una mentira a las mujeres que las inmoviliza. Les dicen, tú ya no puedes hacer nada, por ejemplo, y al no tener el conocimiento, le creen a esa persona que de mala voluntad lo que quiere es inmovilizarlas. Entonces, nosotras estamos haciendo un esfuerzo de al revés, dar toda la información, en primer lugar, para que las mujeres sepan que tienen la misma dignidad y los mismos derechos constitucionales. Entonces, nada de que solo los hombres pueden ser ejidatarios o solo los hombres pueden ser comuneros, nada de que solo los hombres pueden heredar. Ya eso pasó, digamos, jurídicamente. El tema es que sociológicamente y en términos todavía de la vida social, se sigue privilegiando muchas veces a los hombres en las mismas familias. Entonces, bueno, ahí son otros abordajes que tenemos que hacer, pero qué bueno, muchísimas gracias, mi querida Luzma, que nos estás poniendo aquí en bandeja de plata la posibilidad de tener capacitaciones regionales que van a ser sumamente útiles. Yo creo que podemos ya entrar al cierre de la sesión, mi querida Luzma, con la última parte de tu capacitación y el video. Si estás de acuerdo, recuerden que no ni modo que aprendamos todo en una sola sesión. Gracias, Luzma. Sí, muy bien. Voy a tratar de dar respuesta a algunas de las preguntas que nos hicieron. Como una pregunta era si pueden dividir la parcela, no se puede dividir. El derecho sobre el uso de la parcela no se puede dividir. A veces lo hacen en términos económicos, queda a la cabeza una persona y permite que otras personas trabajen esa unidad, pero el derecho no se divide, es indivisible. Otra pregunta es si podían escriturar en terrenos ejidales y comunales. No se puede. Las escrituras que se generen en terrenos ejidales y comunales son nulas de pleno derecho. ¿Qué es lo que pasa? Es que muchas veces, sobre todo en las zonas urbanas, ¿sí? En las zonas periféricas de las grandes ciudades, se venden de manera ilegal terrenos ejidales y comunales y a veces se escrituran, pero no tienen validez. ¿Cuál era otra pregunta? Es con respecto a cuáles son los problemas que enfrentan las mujeres para poder ser ejidatarias o comuneras. Efectivamente, las barreras socioculturales son muy fuertes. Esta idea de que la tierra y la cuestión agraria solo es de mujeres, cuando
Realmente las mujeres, pues desde que nacen, trabajan en la parcela, conocen todo el proceso productivo, participan en las asambleas, incluso la agricultura es atribuida a las mujeres, bueno, siempre se mira como una actividad de los hombres y eso propicia que cuando se herede se dé prioridad a los hijos varones, ¿no? Y sí, esto sigue ocurriendo. ¿Qué otro problema enfrentan las mujeres? Pues el desconocimiento de la ley. La ley es muy específica, pero hay poca difusión de la misma y eso hace que no conozcan los procedimientos. Cuando conocen los procedimientos, la otra limitante son los recursos. ¿A qué recursos me refiero? Al recurso económico para hacer los trámites y al tiempo para poderlos realizar. Y bueno, por último, también toda la documentación que muchas veces no se tiene, la documentación o la documentación que tenemos es muy no se encuentra regularizada y entonces no pueden hacer los trámites correspondientes. Entonces, bueno, eso con respecto a las preguntas. Vamos a continuar con los... ¿Podrías abundar? Porque ya hay varias preguntas sobre el tema de escrituración, porque dice que hay inclusive notarios que expiden escrituras públicas de terrenos comunales. ¿Qué pasa en ese caso? Sí, se puede ir a los tribunales agrarios. Se puede hacer la denuncia. En realidad eso es un fraude, pero sí ocurre. Efectivamente ocurre y no debería de ser. Se puede ir el núcleo agrario puede acudir a los tribunales agrarios y denunciar que sobre todo si es que ya tienen posesión de esos terrenos. Si son en zonas de uso común, tienen ganada el juicio, porque acuérdense que esa zona de uso común, o sea, que no ha sido entregada como parcelas o solares urbanos, es imprescriptible, inembargable e inalienable. Entonces, puede ser que se asienten ahí, pero el juicio lo gana el núcleo agrario. Entonces, pueden denunciar. ¿Está bien? Bueno. Continuando con los derechos, yo creo que cerramos con esta última lámina. Hay cosas que quedaron pendientes. A ver, déjenme ver. Me gustaría... hay poco tiempo ya, ¿verdad? Si gustan, cerramos con esta lámina y retomo los temas que quedan pendientes para la siguiente. ¿Me parece? Excelente. Muy bien. El anterior, por favor. Muy bien. ¿Qué otros derechos tienen ejidatarias y comuneras? Y por lo que es importante, una, porque van a participar en la asamblea con voz y voto. El participar en la asamblea con voz y voto les permite participar en el proceso de planeación que tenga que ver con las tierras ejidales o comunales y con los proyectos que ahí se puedan desarrollar. Si no tienen sus derechos reconocidos, no pueden participar, no puede ser incluso democrática la vida de los núcleos agrarios. Segundo, participar en la elaboración y actualización de reglamentos internos y estatutos comunales. ¿Por qué es importante participar? Porque ahí es donde se rige o se ordena la vida al interior del núcleo agrario. Esto nos da pauta para el video que vamos a ver del trabajo que se realizó en San Bartolomé Quialana, como parte de los trabajos que se hicieron con la Secretaría de la Mujer en el Laboratorio de Cohesión Social 2, México-Unión Europea, que fue un trabajo que se estuvo realizando y que es importante porque ahí se puede establecer las características propias de las mujeres, ¿sí? Y las necesidades que tienen con respecto al núcleo agrario. Perdón, se dejó de compartir la pantalla, Sí. nada más para verificar si fue algún errorcito o alguna triquiñuela que nos hace la tecnología. Eli, si nos haces favor de checar. Sí. Bueno, Claro. sigo platicando mientras de los derechos. Perfecto. Otra es que al ser ejidataria o comunidad puedes formar parte de las organizaciones para la producción, como por ejemplo en San Juan Evangelista Analco hay mujeres que formaron una sociedad de producción rural y en las tierras de uso común están trabajando, produciendo carbón vegetal y son muy exitosas. Entonces eso también permite el tener sus derechos regularizados. Otra importantísima que a mí me gustaría mucho que a lo mejor pudiéramos explorar como en los centros de desarrollo de las mujeres, es la integración de unidades agrícolas industriales de la mujer. Las leyes desde 1971
hablaba de que en los ejidos, en los terrenos más cercanos al ejido, se tenía que dejar una superficie de las tierras de mejor calidad para que las mujeres que no eran ejidatarias, ¿no?, pudieran integrar la unidad agrícola industrial de la mujer, ¿sí?, y que éstas se pudieran impulsar industrias o proyectos productivos. Se generaron esas unidades, pero muchas ya no están operando, y esas parcelas desconocemos si están todavía asignadas o qué uso tienen. En 1992, antes la ley del 71 decía que era obligación de que se crearan esas unidades industriales. La ley del 92 dice que es preferente, no una obligación. Pero si pudiéramos hacer un estudio o trabajar, indagar qué ha pasado con esas unidades agrícolas industriales, creo que valdría la pena, porque es la única fracción de terreno que hay en ejidos y comunidades asignadas específicamente para la mujer. Entonces, creo que parte de los autodiagnósticos de los centros de desarrollo habría que checar si existe o existió en algún momento y qué pasó con esas unidades. Y bueno, la otra es ser electas como integrantes del Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia. Nos decía la maestra Ana que, bueno, si había una obligación de que participaran en igualdad de circunstancias, sí, hubo una modificación reciente en la ley agraria y establece que hay un orden debe haber una proporción de 60-40, no 50-50, pero sí de 60-40, lo cual es un gran avance. El derecho de participar de las mujeres como integrantes de los órganos de representación estaba establecido desde el 40, antes de que nos dieran el voto a las mujeres a nivel nacional. En la ley agraria ya venía que las mujeres podían ser presidentas del Comisariado Ejidal, pero desgraciadamente no hubo los mecanismos eficaces para que esto se cumpliera, y hasta la fecha, el último dato que tengo es que las mujeres que son integrantes de comisariados ejidales y consejo de vigilancia representan el 4% a nivel nacional. Entonces es un porcentaje muy bajo. Ahora bien, al modificarse la ley, esto ha ido cambiando, ¿sí? Y pensaríamos que del 2016 que se hizo la modificación a la fecha, se ha incrementado. Eso sería la hipótesis, ¿no?, de que si hubo una modificación se haya incrementado. Sin embargo, habría que checar si realmente se está aplicando. Y digo habría que checar porque en algunos núcleos agrarios no había mujeres. Entonces no se les podía exigir que hubiera mujeres en el comisariado si no había mujeres. Lo primero que se tenía que hacer es incorporar nuevas mujeres, ¿sí? Por eso es que habría que checar qué tanto del 2006 que hubo la modificación a la fecha, qué tanto se incrementa. Bueno, pues hasta aquí cerraríamos por el día de hoy. Agradezco mucho su paciencia. Es un tema muy amplio, pero lo que haya quedado pendiente y con las dudas que vayan surgiendo voy a retomarlo para la siguiente semana. Pero todavía vamos a ver un video, ¿no, Luzma? Sí, claro. ¿Nos cuentas un poquito el contexto del video rápido para que ya lo ponga Elsie? Claro que sí. El video es un trabajo que se realizó en el marco del Laboratorio de Cohesión Social 2, México, Unión Europea. El laboratorio tenía un resultado, el resultado 3, que tenía como objetivo que las mujeres conocieran y ejercieran sus derechos agrarios en ejidos y comunidades. Y como veíamos, uno de los derechos agrarios es que las mujeres pudieran participar en la elaboración de sus estatutos comunales y reglamentos internos. ¿Por qué era importante su participación? Bueno, porque estos estatutos comunales y reglamentos internos regulan, ¿no?, el trabajo, regulan la forma de organización que hay al interior de los núcleos agrarios. Ahí se establecen los derechos y obligaciones de los integrantes del ejido de la comunidad. Entonces, eso permite conocer de manera clara sus derechos y precisar sus obligaciones también. Favorece la transparencia porque especifica cuáles son las funciones de cada uno de los integrantes de los órganos de representación y vigilancia, y también se establecen cómo se debe de cuidar y conservar el medio ambiente, cómo se debe proteger el patrimonio cultural, establece procedimientos para la resolución de conflictos, establece sanciones. Pero lo importante, puede ser que algunos digan, pues es que ya en mi comunidad ya hay reglamento y estatuto. Pero lo importante es que se incorpore la visión de las mujeres,
se incorpore a la mujer como parte activa de ese núcleo agrario que busca el desarrollo y que no se le pongan limitantes. Porque en algunos estatutos comunales que nosotros habíamos revisado, decía, por ejemplo, para ser presidente del comisariado, necesita cubrir primero los cargos municipales y luego llegar a la presidencia. Pero si las mujeres ni siquiera participan en las asambleas comunitarias, pues mucho menos cumplen los cargos. Entonces nunca van a poder ser, en ese contexto, presidentes del comisariado. Entonces, esa era una limitante que había para las mujeres. El hecho de ir cambiando este tipo de cosas que resultaba o que limitaba la participación de ellas, pues era importante. Y eso solo se puede hacer en una asamblea donde se diga, será presidente del comisariado quien haya dado cargos comunitarios, porque ahí sí las mujeres tenemos bastantes cargos que se brindan en el ámbito de la comunidad y entonces ya se cumple con que haya estado vinculada a la actividad comunitaria, pero además se le permite participar en organismos de toma de decisiones y de representación como son los ejidos. Entonces, ese es el sentido de que las mujeres en esos reglamentos internos y estatutos comunales, en esas reglas que permiten ordenar la vida de los núcleos agrarios, pues pudieran externar lo que les pareciera, lo que les conviniera de acuerdo a sus condiciones específicas. Que pudieran identificar también, el trabajo que se hizo con ellas es que para poder hacer ese estatuto comunal, en principio conocieran su territorio y una vez conocido su territorio, pudieran plasmar en un documento las formas en cómo debe ordenarse. Perfecto. Entonces, Elsie, si nos pueden poner el video, es un video muy breve de 2 o 3 minutos, pero creo que va a servir mucho para ilustrar cómo el trabajo de la ingeniera Luzma y otras mujeres muy comprometidas, pues tuvo una incidencia directa en una comunidad indígena de Oaxaca, en San Bartolomé, Quialana, en estos temas. Gracias. Estatuto Comunal de San Bartolomé Quialana 2018. Con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el estado de Oaxaca, la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, en el marco del Laboratorio de Cohesión Social 2, México, Unión Europea, impulsa la acción Cohesión Social Oaxaca, Mujeres ejerciendo sus derechos y sumando voluntades, que tiene como objetivo fortalecer la participación activa de las mujeres en el conocimiento y ejercicio pleno de sus derechos al usufructo de la tierra y sus recursos naturales. Por ello, en coordinación con la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, la Comisión Nacional Forestal, la Universidad de la Sierra Juárez, el municipio de San Bartolomé Quialana y la Asociación Civil Casa Común, impulsamos la actualización de Estatuto Comunal de San Bartolomé Quialana. El proceso para la conformación del Estatuto Comunal consta de 9 etapas. 1. Concertación con autoridades municipales y representantes agrarios. 2. Sensibilización y capacitación a representantes agrarios. 3. Asamblea General de Aprobación e Integración de la Comisión Redactora. Comisión Redactora, integrada por las y los miembros de los órganos de representación y vigilancia y un grupo de 8 personas representativas de diferentes edades, experiencias y conocimientos. 4. Reuniones de trabajo de la Comisión Redactora. 5. Recorridos de campo. El primero se realizó para reconocimiento de mojoneras en la zona de uso común, el 1 de junio de 2018. El segundo para la delimitación de la zona urbana y reservas de crecimiento, el 21 de junio de 2018. El tercero para la valoración de los recursos naturales, el 19 de julio de 2018. Estatuto Comunal. Se integra por 7 títulos y 126 artículos. Título primero. Disposiciones generales. Título segundo.
órganos de la comunidad. Título tercero, las tierras de las comunidades. Título cuarto, recursos naturales. Título quinto, sobre conflictos en la posesión de terrenos. Título sexto, sanciones. 6. Presentación del proyecto a las autoridades municipales. 7. Exhibición pública del proyecto de redacción. 8. Asamblea General de presentación del proyecto para aprobación. 9. Gestión de inscripciones del Estatuto Comunal en el Registro Agrario Nacional. Nuestro Estatuto Comunal contiene las disposiciones que regirán la vida al interior de nuestra comunidad agraria, sin más limitaciones que las que dispone la Ley Agraria y demás ordenamientos legales. Su cumplimiento es de carácter obligatorio. Su cumplimiento permite regular el uso y acceso a los recursos naturales que forman parte de nuestro patrimonio común, fortalecer la integración social, la toma de decisiones consensuadas, la capacidad de organización y planeación de sus actividades productivas. En San Bartolomé Quialana, mujeres y hombres trabajamos en unión para el desarrollo de nuestra comunidad. Listo, pues muy bien, muchas gracias, felicidades Luzma y a todo el equipo que participó en su momento para llevar a cabo esta creación de una nueva realidad, una nueva forma de participar de las mujeres dentro de la misma comunidad donde siempre han estado, donde siempre han aportado, pero donde muchas veces los usos y costumbres les impedían participar de manera igualitaria. Entonces, muchísimas gracias. Recuerden que todas nuestras capacitaciones pueden tener constancia de participación. Entonces, le voy a pedir a Sara, si abre su camarita y nos explica para las personas que son nuevas, cómo pueden obtener su capacitación y también para las personas que están, la diferencia de las rutas, si tomaron la capacitación vía Zoom o vía Facebook. Gracias, mi querida Sara. Sí, maestra. Una vez que terminen acá me voy a quitar un ratito una vez que terminen vía Zoom, les va a aparecer una leyenda de un link de Google para el cuestionario y le van a dar a aceptar. Automáticamente los va a redirigir a un cuestionario que ustedes tienen que contestar. Les pido que antes de enviar las respuestas, chequen bien, uno, el correo y el nombre, porque si ustedes ponen mal el correo, no les va a llegar la constancia. Si ponen mal su nombre, como lo pongan el nombre, así les va a aparecer en la constancia porque se generan en automático. Y una vez que hayan enviado ese correo, a los 2-3 minutos les llega otro correo a la dirección de email que dieron y ahí viene la constancia ya generada. Para las que vieron vía Facebook, les pedimos que a través de inbox nos manden una pequeña reseña de la capacitación para que así nosotras podamos mandarles el link del cuestionario y puedan ser acreedoras a la constancia. Muy bien. Bueno, pues Luzma, no sé si quieres tener unas palabras de cierre para ya terminar la capacitación, esta primera parte de la capacitación de la ingeniera Luz María Andrade sobre los derechos agrarios de las mujeres y lo que tenemos que hacer para potenciarlos. Gracias, Luzma. Claro que sí, básicamente para agradecer la oportunidad de compartir con las compañeras, con las titulares de las instancias y con el público en general, algunos puntos de vista, algunas experiencias que he tenido con respecto al trabajo con mujeres y en relación a sus derechos agrarios. Es un tema que de principio sentimos que no tiene que ver con nosotros, pero sí tiene que ver y que es importante que lo conozcamos. Y más nosotros como servidores públicos, es importante tener la información para poder orientar y canalizar adecuadamente. Estaría retomando, mi compromiso sería retomar las preguntas que hicieron para clarificar, si es que no quedaron algunos puntos perfectamente definidos, y retomar el tema justamente en dos sentidos. Lo vamos a prestar mayor énfasis, vamos a dar énfasis a lo que son órganos de representación y vigilancia y lo que es el Estatuto Comunal y Reglamentación Interna. Agradezco mucho, buenas tardes a todas y a todos.
Muchas gracias, mi querida Luzma. Muchas gracias, Angélica, Sara, Elsie. Por cierto, Elsie Méndez ya nos puso, ella es, acuérdense, ahora la Community Manager en la Secretaría, les compartió el enlace o link de nuestro canal de YouTube. Solamente le tienen que dar clic y se suscriben al canal y así de manera automática van a recibir cuando carguemos contenidos nuevos en el canal y los van a poder muy fácilmente. Muchas gracias. Si tienen cualquier problema del tema del enlace de la capacitación, Sara, por favor les pido que pongan un correo electrónico al cual se puedan comunicar para si tuvieron que la constancia no les llegó, que el enlace no bajó, en fin, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Son los nuevos tiempos, estamos todavía en proceso de aprendizaje, pero haciendo y facilitando este tipo de capacitaciones que antes no las hacíamos y también en las comunidades están aprendiendo, están viendo cuál es la mejor manera. Por ejemplo, hay personas que ya han visto que les ocupa menos datos de su celular el ver las capacitaciones por el Facebook Live que por el Zoom. Hay personas que ya vieron que hay ciertas zonas donde se conectan mejor y la señal es mejor. En fin, estamos aprendiendo, pero con mucho cariño, con mucho compromiso. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Gracias. Gracias. Solo les recordamos sumarse a nuestro canal de YouTube y contestar el formulario que aparecerá al final. Gracias y hasta luego.